Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de química. Su maestra Rudy Giseli Rivera. Esta clase es para 10º grado. El día de hoy vamos a ver qué es un elemento químico y vamos a hablar sobre la tabla periódica. Un elemento químico es una sustancia que no se puede hacer más pequeña, pues. Esta no se puede dividir ya un elemento químico. O sea, no se puede descomponer en otras sustancias más simples. Y para representar a los elementos químicos se utiliza un conjunto de símbolos que se ordenan en un orden creciente del número atómico. Ese número tiene que ver también con qué cantidad o qué cantidad de protones, de neutrones y de electrones cuenta este elemento. Entonces tenemos la tabla periódica donde se ordenan los elementos, llamada tabla periódica de los elementos. Y vemos un montón de elementos. Voy a usar el puntero para que ustedes puedan visualizar mejor. ¿Ven dónde está el punto rojo? Ese es el primer elemento. Se llama hidrógeno. Su símbolo es esa H mayúscula. El número atómico es 1, por ello es el primer elemento, porque su número es 1, ¿verdad? Y este hidrógeno es el más abundante en todo el universo. O sea, en todo el universo lo que más existe es hidrógeno. Es lo que hay en mayor cantidad. Luego, el número 2 sigue en línea. Lo vamos a ver en una línea horizontal. El número 2 es este que está aquí. Se llama helio. Símbolo He. No van a decir E, es He. Y el número 2, lo pueden ver. El número 3 no sigue hacia abajo, sino que volvemos al inicio de la fila. Y aquí tenemos el número 3, es litio, con Li, número 3. Número 4 es berilio, con símbolo Be. Número 5, continuamos la línea, es boro, con símbolo B. Número 6 es carbono, con símbolo C. Número 7 es nitrógeno, con símbolo N. Y así sucesivamente van ordenados. ¿Dónde cambia el orden de los números? Bien, hay un salto, pueden verlo aquí, de 56 en bario, pasa al 71, lutecio. Hostia, dicen ustedes, ¿dónde quedó el 57? Bueno, después del 56, que iba el 57, nos vamos a la barra de abajo y aquí están los que faltan. Aquí está 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Y luego aquí estaba el 71, ¿verdad? En la siguiente fila, ven esta otra fila, pasó lo mismo. Del 88 se pasó al 103, donde está en el 89. También está acá abajo, en la otra filita, ¿ven? Está del 89 al 102. Ahora voy a explicarles qué significa eso. En la tabla periódica, muchos de estos elementos que ustedes ven ahí, nosotros los tenemos a nuestro alrededor. Algunos de estos elementos son parte nuestro, o sea, están dentro de nuestro cuerpo. Algunos elementos los comemos todos los días. Algunos elementos los respiramos.
algunos elementos los exhalamos, que son diferentes. Entonces, todos estos elementos están a nuestro alrededor, pero existen algunos elementos que no, que vino el ser humano y dijo, a ver, creemos otro elemento. Estas dos filas que están aquí abajo, son elementos creados por el humano. Se les llama elementos artificiales porque los creó el ser humano. Estas dos filas que tenemos aquí. Normalmente en su tabla periódica la van a encontrar como tierras raras. Si todavía no ha comprado su tabla periódica, por favor, ya es tiempo. Ya vamos a la tercera semana de clase, ¿verdad? Entonces ya es tiempo que usted tenga su tabla periódica. Si no, pues esta es última semana para que usted se ponga a comprarla o a sacar una copia o lo que sea que usted pueda hacer. Bien, esta tabla periódica entonces aquí se llama tierras raras porque son elementos que son raros. O sea, no los va a encontrar usted en la naturaleza jamás, solo en un laboratorio haciéndolo, ¿verdad? Ahora, todos estos de acá arriba, todos estos sí los encontramos en la naturaleza. Todos estos de arriba están en la naturaleza. Pero estos de aquí arriba tienen unas diferencias entre ellos. Algunos son líquidos, otros son gases, otros son sólidos. Eso también en su tabla periódica les dice, dependiendo los colores que tengan las letras. En esta tabla no sale, pero en las tablas que venden comercialmente sí le sale. Si la letra del símbolo, que les decía el símbolo es ese que son las letras grandecitas que tienen ahí. Si la letra del símbolo está en negro, en algunos casos es que es sólido, si está en azul es que es líquido, si está en rojo es que es gaseoso. Ahí ustedes en su tabla periódica pueden ir viendo eso, ¿ok? ¿Qué es importante aprender de estos elementos? Aprender el nombre, aprender el símbolo y aprender el número. Después también vamos a aprender la masa atómica. Ahorita usted va a aprender los primeros 15. ¿Cómo los primeros 15? No es que va a empezar de aquí, va a contar 1, 2, 3 hacia abajo. No, por eso tienen numerito. Ven, cada uno tiene su numerito. Los primeros 15 sería hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo. Hasta aquí. Eso primero se va a aprender usted. ¿El qué se va a aprender? El símbolo fósforo P. Símbolo P. Nombre fósforo. Número 15. Esas tres cositas se va a aprender. Ahora, ¿ven estos que están en verde aquí separándose? Aquí hay una separación. Esta línea verde que ven aquí, de estos elementos que están aquí en verde, están separando los elementos porque los de este lado de acá, todos estos de acá tienen una característica y estos de acá tienen otra que es diferente. La tabla periódica se divide en elementos que son metales y elementos que son no metales. Y esta división, que está en color verde, ven aquí el color verde, son metaloides. Entonces, todos estos que están aquí en verde, ¿quién? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio son metaloides. Todos los que están
a la derecha de estos elementos, si usted lo ve de frente, ¿verdad? Serían no metales. O sea, estos que están en morado, estos que están en rosado y estos que están en azul son no metales. Ahora, los que están a este otro extremo, a esta parte de aquí, son metales. Entonces, los que están en amarillo, este otro tipo de amarillo, este como salmón y este como otro tipo de salmón, son metales. El único que no es metal aquí es este moradito, el hidrógeno, que ese sí entra en los no metales, es el único que anda ahí donde no debe, ¿verdad? Pero de ahí todos estos son metales, menos el hidrógeno que es la excepción. Y después de estos verdes, todos estos son no metales. Y los verdes que están en medio dividiendo son metaloides. ¿Cuál es la diferencia entre metal y no metal, dirán ustedes? Bueno, si usted ha conocido, por ejemplo, un clavo o una varilla, sabe que eso es un metal, ¿verdad? Como por ejemplo el hierro, que ven que está en esta zona, el hierro es un metal, ¿ok? El aluminio es un metal, más o menos, ahí. Ya porque anda muy cerca de los metaloides, pero también es un metal. El cobre que usan para los cables es un metal. Estos metales, la plata, el oro, ven aquí para abajo, la plata y el oro son metales también. Normalmente los metales tienen brillo. El brillo es una característica de los metales. También los metales son muy buenos para conducir el calor y para conducir electricidad. Por eso se usan metales para conducir electricidad como el cobre. En cambio, los no metales no poseen brillo. Si usted ha visto el carbón, por ejemplo, de cuando usted va a hacer carne, el carbón no tiene mucho brillo, que se diga, no en comparación como el oro, la plata o el hierro, ¿verdad? Una lámina de aluminio que usted la ve brillar desde lejos. Pero, o el papel aluminio, que es el mismo aluminio, el papel aluminio también como brilla. Y usted no va a ver, por ejemplo, el carbono, como les decía. Si usted conoce el azufre, que es un polvito como amarillo, tampoco brilla. Y acá está el azufre en los no metales. Y muchos de los que están aquí son gases, entonces tampoco los va a ver. El oxígeno, por ejemplo, es un gas. Toda esta línea en azul, todos estos son gases. Entonces estos no, los no metales tampoco pueden conducir electricidad. Es más, hacen lo contrario. Lo que hacen es como más bien obstruir y se les llama aislantes cuando hacen esto, las sustancias. Entonces, los no metales normalmente son aislantes. Quiero platicarles también de esta línea que tenemos aquí en azul. Esta línea que está en azul se llaman gases nobles. Lo ven ahí, azul, gases nobles. Ven que esto de aquí es como la simbología que les dice qué significa cada color. Los que están en azul dice se llaman gases nobles, esto de aquí. También los pueden encontrar como gases notables o hay otro nombre que también a veces le dan en otros países. Normalmente el más usado es gases nobles. Y los gases nobles se llaman así porque no se mezclan con nadie más. Es solo ellos mismos y no se mezclan con nadie más. No pueden hacerlo, ¿verdad?
Estos gases nobles tienen su configuración electrónica completa, por ello es que no se mezclan con otro elemento, con ningún elemento se mezclan. Y hay un gas noble que usamos bastante últimamente, y es el primerito gas noble que está aquí, que su número atómico es 2, se llama helio. ¿Han escuchado ustedes hablar del helio? El helio es el que se usa para inflar globos con helio, ¿verdad? Que son, cuando usted infla estos globos, pues flotan un poco, ¿verdad? Incluso pueden salir hasta de su casa y írsele, escapársele. Esto pasa porque la densidad del helio pues es diferente a la densidad del aire y del aire normal, entonces por eso sube, ¿verdad? Tiende a moverse diferente que lo que está el aire normal. Y la división que tenemos acá, que son los metaloides. Estos metaloides son o tienen características, se podría decir, muy parecidas con los metales y muy parecidas también con los no metales. Se le llama metaloides porque es como, tienen como una combinación, o sea, pueden tener algunas características de los metales, pero también pueden tener algunas características de los no metales. Entonces son como un híbrido casi, digamos. Por eso tienen nombre diferente, porque pueden tener características de ambos lados. Bien. Otra cosa que quería platicarles sobre la tabla periódica es que en solo un cuadrito, cada elemento tiene un cuadrito donde hay mucha información sobre ellos. Ven este cuadrito que está aquí, es un ejemplo, ¿verdad? Este cuadrito les indica, por ejemplo, el nombre, este se llama hierro, el símbolo Fe. Ustedes no sé si se han fijado que la mayoría de elementos que les iba leyendo, pues el símbolo empezaba con la primera letra del nombre. Miren, hidrógeno I, litio Li, berilio Be, boro B, carbono C, nitrógeno N, oxígeno O, flúor F, neón Ne, helio He. Ahora, ¿y este por qué salió con Fe? Bueno, existen algunos elementos que se descubrieron hace mucho tiempo, antes de que existiese esta tabla periódica actual. Se hizo otra tabla periódica con más poquitos elementos, con solo los que se habían descubierto. Y cuando se hizo este descubrimiento del hierro, pues no se hizo en un lugar donde se hablase español, sino que su nombre se lo dieron en latín. El hierro entonces tiene su nombre a partir del latín, que en latín el hierro se llamaba ferrum. Entonces de ahí viene que es Fe, ¿verdad? El símbolo, porque se llamaba ferrum. Y así van a encontrar otros, por ejemplo, plata que sale como Ag, oro que sale como AU, cobre que sale como CU, ¿ok? Pero los demás, la mayoría están de esa forma. El yodo también, que sale como I y no como Y, ¿verdad? Sale como I. Pero el fósforo, que sale con una P, porque antes, no sé si ustedes han visto en algunos libros, que la F no era como la conocemos ahora, sino que antes la F la hacían con la P y la H. Entonces el fósforo se escribía de esa forma, P-H-O-S, y así decían fósforo. ¿Ven? Entonces por eso el fósforo, el símbolo es una P porque venía de ese nombre. El potasio que sale con una K. Entonces ven que existen la mayoría
de los elementos, porque esta es una clave para que usted se lo aprenda mucho más fácil. La mayoría de los elementos, pues un nombre da lugar al símbolo. El símbolo normalmente es la primera o las primeras dos o solo una letra del nombre, las primeras, ¿verdad? Eso les va a ayudar a ustedes bastante para aprenderse los primeros 15 elementos, porque solo el sodio y el fósforo tienen diferente al nombre, ¿verdad? El sodio es porque se llamaba nadium y por eso tiene Na. Y el fósforo, pues ya les dije por qué era, ¿verdad? Porque hacían PHO y eso era fósforo. Espero que esta parte la entendamos. Les va a quedar una tareita. Ya les voy a mostrar ahorita la tareita. Les iba a dar un poco más, pero creo que me extendí explicando la parte de metales y no metales. Espero la entiendan porque la vamos a ocupar más adelante. Aquí está explicado. También ven los metales hacia acá. Oh, ven que acá también le dice gases inertes. Es otra forma que le pueden decir a los gases nobles. Gases inertes. ¿Por qué inertes? Porque no pueden reaccionar con ningún otro elemento, por eso son inertes. O sea, no tienen reacciones. Ven estas flechas. Esta flecha me indica cuál es el elemento que tiene más las propiedades. O sea, si estamos hablando de metales, el más metálico va a ser desde acá, va a ir menos metal, más metal, más metal, más metal, más metal, hasta llegar al más metálico. Igual, desde acá va a ir del metal así más o menos hasta el más metal, hacia abajo. Algo que no les dije acá, lo había olvidado. Lo volví a olvidar, creo. Ah, aquí está. Los periodos y los grupos. Ven que aquí dice periodo, ¿verdad? Y va del 1 al 7. Y estos dos de aquí son, el de arriba es 6 y el de abajo es 7 también. Estos también están dentro de los periodos. El periodo va en forma horizontal para acá. ¿Ven? Este es el periodo 1. En el periodo 1 está hidrógeno y helio. Este es el periodo 2. Este es el periodo 3. Este es el periodo 4. Toda esta línea es el periodo 5. El periodo 6 es toda esta línea más esta primera línea de acá abajo. Y el periodo 7 es toda esta línea más esta línea de acá abajo, ¿ok? Esos son los periodos. Son 7 periodos. Y estos periodos nos ayudan a saber cierta información que vamos a ver en la próxima clase. Esta información nos va a ayudar a determinar características de estos elementos de acuerdo a la posición donde estén en su periodo y en su grupo. ¿Qué es el grupo? Bueno, el grupo aquí ya es hacia abajo, ¿ven? Vertical. Este es el grupo 1 para abajo. Este es el grupo 2. Este es el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, 9, 10, 11, 12. Algunas tablas periódicas les van a dejar hasta aquí unos y luego aquí va a empezar el 3, por ejemplo. Este es 1, 2 y luego aquí va a ser el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero lo va a poner como 1A, 2A, 3A. Y el otro inicio va a ser 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Eso es porque las características pues cambian un poco entre los que son del grupo A y los que son del grupo B. Eso ustedes lo pueden observar en su tabla periódica, ¿verdad?
quiero que vean esta parte de acá abajo, donde les da unos colores. Estos colores los vamos a usar también en unas 2 clases más adelante. S, D, P y F. Esto va a ser para hacer la configuración electrónica. Aquí les sale un pedacito de configuración electrónica, ven, entre los datos que les da de cada elemento. 3D, 4S2, dice. Esta es una información que ustedes van a aprender a calcular. Simplemente es ir contando, ¿verdad? Aquí no van a hacer cálculos difíciles, ni siquiera ocupan la calculadora en esta configuración electrónica. Solo es ir contando así con los deditos y ya. Bien, estos datos pues los vamos a ver en la próxima clase porque ahorita ya se nos hizo larguita esto. Ya no nos va a dar más tiempo. Entonces me voy a la tarea. ¿Qué es la tareita? Bien, va a investigar los siguientes conceptos básicos. Uno, que es elemento, que es compuesto, que eso se lo di yo ahorita y en la clase anterior. ¿Qué es sustancia? Esa la investiga, que es una mezcla, que es un átomo, que es una molécula, que es un ion. ¿Qué es el número atómico? ¿Qué es el número de masa? ¿Qué es un isótopo? ¿Qué es peso atómico? ¿Qué es mol? ¿Qué es volumen molar? Eso lo va a investigar, no sale aquí en el video. Número 2, va a anotar qué hay en esta flecha. Ahora, quizás su tabla periódica no esté como que igual, pero usted se va al carbono, que es del que le está pidiendo, y va a ver en qué números coincide para que sepa de a qué se está refiriendo aquí, ¿verdad? En estas cosas. ¿Ok? Bien. Luego el siguiente dice que van a colorear nada más. En azul, los que, perdón, con amarillo, los que son sólidos. Con azul, los que son gases y con verde, los que son líquidos. Como les decía, en su tabla periódica ahí les sale si son líquidos, si son sólidos o si son gaseosos. El color que usa la tabla periódica normalmente es color negro para los sólidos, color azul, pero no me estoy refiriendo a que va a pintar todo. Voy a dejar esto al final, voy a explicar la siguiente. Número 4 dice, con la siguiente lista de elementos, llenar la tabla de abajo colocando los símbolos donde les corresponde. Plata, entonces, ¿dónde va la plata? ¿En metal, en no metal o en semimetales? Semimetales se refiere a metaloides, ¿verdad? ¿La plata es un metal? Sí, entonces voy a poner aquí el símbolo, no el nombre, el símbolo, que era AG. Luego, cualquiera del que siga y lo va a ir poniendo ahí, ¿verdad? Y el último dice, escribe todos los símbolos que puedas formar con las letras de tu nombre. Ok, entonces si hay algunos símbolos que tengan que ver con su nombre, que pueda usted formar su nombre, pues puede utilizarlo, ¿verdad? Escribiéndolos tal y cual salgan en la tabla periódica, o sea, mayúsculas las escriben en mayúsculas y minúsculas en minúsculas. Bien, ahí les preguntaba, les decía que pusieran en color verde los que fueran líquidos y así, ¿verdad? Entonces, si yo les digo que los líquidos salen en azul, no me refiero a este color con el que está pintado el cuadrito. O sea, este color no tiene que ver. Estos colores que están pintados en los cuadritos no son para saber si son líquidos, gaseosos o sólidos, sino que en su tabla periódica le va a salir, por ejemplo, la letra esta o el nombre o el número, cualquiera de esos tres, le va a salir en color diferente. Por ejemplo, para oxígeno, si usted tiene su tabla periódica, mire oxígeno. Puede que esta O esté en rojo o este 8 esté en rojo
o estas letras que dicen oxígeno estén en rojo. El rojo significa que es gaseoso porque el oxígeno es gaseoso y aunque aquí esté en morado todo el cuadrito, este color no significa el estado en el que está la materia o este elemento, sino que solo me está significando que es un no metal. Dice aquí, ese color me indica los no metales. ¿Estamos claros con eso? Espero que sí, ¿verdad? Entonces, pongo de nuevo la tareita nada más para que tomen captura por si no lo han hecho. Son 5 asignaciones. Una es pintar, otra es solo escribir ciertas cosas. Una es investigar y otra es usar su tabla periódica para decir cuál es metal, cuál es no metal y cuál es metaloide. Y otra es una actividad divertida donde usted va a tratar de escribir su nombre con los elementos que están ahí. Bien, entonces solamente por esta clase. Ay, se me trabó la computadora. Permítame.